En la fiesta familiar por el cumpleaños de la abuela Gali, que organizaron en el departamento de mi hermano, pasó algo que jamás olvidaré. Su hijo de 14 años, Timur, se acercó a mí con un vaso lleno de Coca-Cola y, sin aviso, me lo volcó encima, directamente en las piernas. La abuela dice que aquí no tienes lugar, gritó, mirándome fijo a los ojos. Todos en la mesa estallaron en carcajadas. Yo, intentando mantener la compostura, sequé la falda con servilletas, forcé una sonrisa y me quedé callada. No dije ni una palabra. Esa misma noche, decidí retirar mi aval de su línea de crédito en el banco. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias fueran visibles. Al día siguiente, por la mañana, un remolque se llevó el coche de Misa. Y justo a las 8 de la mañana, alguien golpeó mi puerta con insistencia. Las fiestas de cumpleaños de la abuela Gali habían dejado de ser algo alegre para convertirse en un espectáculo centrado en un solo actor, su favorito, Timur. Él recibía más atención que la misma abuela, y sus pasteles comprados en el supermercado, juntos, nunca podrían competir con la importancia que él tenía esa tarde. Normalmente yo iba, daba mi regalo, mantenía la charla social mínima obligatoria y me escapaba a la primera oportunidad. Pero esta vez algo me puso en alerta desde que recibí la invitación por teléfono. Svetochka, por favor, tienes que venir, dijo mi mamá con esa voz dulce que siempre logra que uno se sienta culpable. Timur preguntó directamente si yo iba a ir. Solo eso hubiera sido suficiente para que cualquier persona sensata decidiera quedarse en casa. Timur solo mostraba interés en mí cuando planeaba algo para él. La última vez que nos vimos, me pidió a la fuerza una silla gamer y no dejaba de hacer comentarios sobre mis habilidades culinarias. 2 semanas después, contaba a sus amigos del barrio que yo había intentado ser como mamá, pero que había fallado estrepitosamente. Esa era su forma exacta de expresarlo, y lo supe gracias al hijo de mi prima. Cuando le mencioné a Misa, él simplemente se encogió de hombros. Es la adolescencia, está probando límites. Así que no esperaba ningún tipo de bienvenida cálida, pero aún así fui. A pesar de todo, seguía llegando a esas fiestas, porque de alguna manera sentía que debía hacerlo. Al entrar al departamento de 3 habitaciones de mi hermano, lo primero que me golpeó fue el caos absoluto, globos de colores por todas partes. 2 pasteles comprados con rosas de crema que parecían recién salidos de la pastelería, media docena de regalos ya abiertos y desparramados en el suelo. Timur le contaba a una niña que la abuela le había prometido comprarle un coche para cuando cumpliera 16. Mi mamá reía a carcajadas, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Nadie notó mi llegada. Tuve que toser fuerte y levantar la mano para llamar la atención antes de que me indicaran un asiento libre. Mi regalo, un collar de cuentas de ámbar que había elegido cuidadosamente durante 1 hora, quedó abandonado en su caja, sin abrir, durante toda la velada. Mi mamá estaba demasiado ocupada explicándole a todo el mundo como maestra de Timur, insistía en que lo movieran a un salón especial para niños superdotados. Nadie se preocupó por mí ni por mi regalo, la atención estaba completamente centrada en Timur, su cumpleaños y sus logros. Mientras tanto, yo me senté en el sillón, con el corazón encogido, observando cómo la familia se sumía en risas, charlas y celebraciones mientras yo permanecía invisible. Una extraña en lo que debería haber sido un momento familiar alegre. Cada detalle, desde los globos que caían hasta los pasteles intactos y los regalos esparcidos, me recordaba que ese lugar, por más que lo intentara, no era mi lugar. Y sin embargo, seguía allí, en silencio, registrando cada gesto, cada risa, cada mirada, esperando que alguien notara algo más que a Timur. Mientras me quedaba sentada, viendo cómo todos se divertían, empecé a notar pequeños detalles que antes no había visto. La abuela Gali, sentada en su sillón favorito, sonreía distraída mientras Timur acaparaba todas las miradas. Su pastel estaba intacto, pero ella parecía no darse cuenta, como si ya se hubiera acostumbrado a ser un accesorio en su propia fiesta. Sus ojos buscaban algo, quizá mi presencia, pero la confusión y el bullicio la mantenían atrapada en un mundo que ya no la incluía. Timur seguía presumiendo cosas que nunca cumpliría, hablaba de coches de lujo, viajes, videojuegos, mientras los demás reían y asentían. Cada frase suya estaba medida para impresionar, para mostrar quién era el centro de atención. Yo observaba desde mi rincón,
pensando en lo irónico que era todo. Era la abuela su cumpleaños, y aún así, nadie parecía recordar eso. Solo importaba Timur y sus logros imaginarios. Intenté acercarme un poco más a la mesa, pero cada vez que lo hacía, alguien me interrumpía con un comentario trivial o con una broma que no entendía. La familia estaba demasiado ocupada en mantener el espectáculo, y yo, a pesar de mi silencio, sentía como la humillación de antes no me dejaba en paz. Cada risa a costa mía era un recordatorio de la manera en que me habían tratado. Decidí levantarme y caminar hacia la cocina, buscando un poco de aire fresco y tal vez algo de consuelo en un rincón apartado. Por el camino, escuché a Timur hablar con entusiasmo a sus amigos sobre cómo su tía intentó hacerse pasar por mamá y cómo supuestamente había fracasado estrepitosamente. Mi corazón se apretó, pero esta vez no dejé que las lágrimas cayeran. En lugar de eso, respiré hondo y pensé en lo absurdo que era todo. Al regresar al salón con un vaso de agua en la mano, noté que mi mamá estaba demasiado ocupada tomando fotos de Timur y sus amigos, asegurándose de que cada sonrisa quedara registrada. Nadie le preguntó cómo me sentía yo, nadie notó mi regalo todavía sin abrir. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no estaba ahí para complacer ni para ser parte de su teatro absurdo. Estaba ahí para mí misma, para recordar que mi valor no dependía de sus aplausos ni de sus burlas. Esa noche terminó siendo un espectáculo surrealista. La abuela se fue a su habitación un momento, probablemente confundida y cansada, mientras Timur seguía presumiendo y mi mamá seguía organizando todo. Yo finalmente me levanté, recogí mi regalo intacto y lo guardé en mi bolso. No necesitaba que nadie lo apreciara, porque sabía que lo que realmente contaba no estaba en la atención de los demás, sino en mi propia decisión de mantener mi dignidad. Cuando salí del departamento, respiré profundo y sentí un alivio extraño. Había sobrevivido a la humillación, al caos y al desprecio. La vida continuaba afuera, y yo había recordado algo importante. No necesitaba su aprobación, no necesitaba ser parte de su espectáculo. Y justo cuando cerré la puerta detrás de mí, pensé en el coche de misa, en el banco y en todas las consecuencias que vendrían. Sonreí con satisfacción. Esta vez, la lección no la daban ellos, la daba yo. No era solo que fuera capaz, casi parecía un genio, ¿saben? Pero a mí nadie me preguntaba nada. Nadie preguntaba por mi tienda, que yo había construido con esfuerzo y cariño. Nadie preguntó por la feria benéfica que organicé hace apenas 2 semanas, donde invertí tiempo, dinero y corazón para ayudar a quienes lo necesitaban. Para ellos, yo era un blanco fácil, un espacio vacío al que podían señalar con el dedo, recordándose a sí mismos lo superiores que eran. Me sentaron en la mesa entre 2 completos desconocidos. Uno de ellos tenía en cada mano una lata de cerveza báltica, y el otro, sin siquiera pedir permiso, me agarró mi tenedor cuando dejó caer el suyo. Yo no dije nada, simplemente dejé que pasara, como solía hacerlo. Durante años había aprendido a soltar muchas cosas, a dejar que el mundo siguiera su curso sin que yo interviniera. Hasta que pasó algo que cambió todo. Timur se levantó de la mesa con un vaso lleno de Coca-Cola. Caminó hacia mí con esa actitud de quien va a lo suyo, como si nada importara. Me miró directamente a los ojos y dijo con voz firme, «La abuela dice que aquí no tienes lugar». Y luego volcó la bebida sobre mis piernas. La Coca-Cola fría y empalagosa se esparció por mi falda, y mis piernas se volvieron pegajosas al instante. Me quedé sentada allí, empapada, mientras todos se reían. Todo el mundo. La mesa entera. Mi mamá se giró hacia una amiga y comentó algo como si todo fuera gracioso. Timur solo decía lo que pensaba, sin filtro. Incluso Misa aplaudió la escena. Yo, mientras tanto, secaba mis rodillas con servilletas de papel y ellos se reían más fuerte aún. Sonreí con calma, sin dramatismo. Como si no me hubiera sentido humillada. Después de todo lo que había vivido, meses en el hospital, días y noches de esperanza y desesperación, sosteniendo a mi hija moribunda en mis brazos, esta travesura infantil con un vaso de Coca-Cola parecía ridícula. Insignificante. Y, paradójicamente, fue eso lo que rompió la última barrera dentro de mí. Porque, aunque sabían por todo lo que había pasado, seguían viéndome como un blanco para burlas. Pero algo en mi interior cambió ese día.
No era enojo ni resentimiento. Era una claridad absoluta, cristalina. Ellos nunca quisieron verme de verdad, nunca. Y ahora lo habían dejado tan claro que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esperé 5 minutos más, me disculpé como si nada hubiera pasado, me levanté, me dirigí a mi auto, manejé a casa y abrí mi computadora. Hace más de un año, Misa me había suplicado que fuera garante de su línea de crédito para su negocio. Me rogó, presionó, apeló a mi compasión. Mamá se preocupa, el negocio apenas está empezando, decía. Yo había cedido entonces, pensando en ayudar y en mantener la paz. Pero ahora, después de lo de Timur y la humillación de toda la tarde, entendí que ayudarlos ya no significaba protegerlos. Significaba recuperar mi poder, poner límites claros y finalmente dejar de ser la víctima silenciosa de su indiferencia y crueldad. Abrí el documento del banco y vi las cifras, recordando todo lo que había firmado. Mi decisión estaba tomada. Esta vez no habría concesiones, no habría mediaciones. No por ellos, sino por mí. Era hora de que sintieran, de alguna manera, la misma incomodidad y la misma claridad que yo sentía ahora, que no podían jugar con mi dignidad ni con mi paciencia. Que yo ya no era un espacio vacío para sus juegos. Que yo finalmente me estaba poniendo en primer lugar. Al día siguiente, la familia no sabía ni por dónde empezar. Cuando Misa recibió la llamada del banco, su cara se puso blanca como la pared de la cocina. Intentó hablar rápido, explicar que todo había sido un malentendido, pero no había vuelta atrás, mi decisión estaba firme y registrada. La línea de crédito se canceló automáticamente, y la responsabilidad recaía completamente sobre ellos. Timur no entendía nada. Se paseaba de un lado a otro, lanzando miradas desconcertadas, como si yo hubiera hecho magia negra. Pero, tú eras mi garante, gritó, con un hilo de incredulidad en la voz. Yo lo miré y sonreí, tranquila. Sí, lo era. Y ahora ya no. Fue suficiente para que el ambiente se cargara de un silencio pesado, lleno de tensión. Ni risas, ni burlas, ni aplausos. Solo el sonido de la incredulidad golpeando las paredes. Mi mamá, que siempre intentaba controlar todo, estaba furiosa. Se acercó a mí, tratando de razonar, de apelar a la emoción. Hija, no sabes lo que estás haciendo, esto va a afectar todo el negocio de Misa, me dijo, con la voz temblando de enfado y miedo. Pero yo no cedí. Cada palabra que decía rebotaba en mí sin tocarme. Por primera vez, me sentía completamente libre de sus manipulaciones. El hermano, Misa, caminaba de un lado a otro, agarrándose la cabeza y murmurando sobre números, pagos y contratos. Nadie podía creer que la persona a la que siempre habían considerado débil, la que siempre cedía, ahora estaba en control total de la situación. Incluso los vecinos que habían escuchado los gritos y el escándalo desde los pasillos del edificio parecían intrigados, como si algo grande estuviera ocurriendo detrás de esas puertas. Timur, todavía con su vaso de Coca-Cola olvidado en la mesa, bajó la mirada. Por primera vez, no era él el que tenía la atención de todos. Sus amigos dejaron de mirar, mi mamá dejó de hablar, y la abuela, desde su sillón, me observaba con ojos que mezclaban sorpresa y un extraño respeto silencioso. La fuerza que había reunido dentro de mí parecía irradiar desde mi postura tranquila, desde mi sonrisa calma y segura. Esa tarde se convirtió en un punto de quiebre. La familia comenzó a entender, poco a poco, que yo no estaba para sus juegos, para sus humillaciones ni para sus expectativas. Cada intento de manipulación encontraba un muro de decisión firme. Y mientras ellos lidiaban con la realidad de perder control sobre la línea de crédito, yo cerraba el portátil y sentía una paz que hacía años no experimentaba. No era venganza, no era rabia. Era justicia propia, claridad absoluta. Ellos aprendieron que no podían seguir viéndome como un blanco fácil, que mi paciencia y mi bondad tenían límites. Por primera vez, la familia entendió, de manera dolorosa pero efectiva, que yo ya no estaba a su disposición. Que mis decisiones eran mías, y solo mías. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces lejanas y el sonido de autos pasaba por la calle, me senté frente a la ventana con una taza de té caliente. Recordé todos los meses de hospital, todas las noches de preocupación y desesperación,
todo lo que había sacrificado y soportado. Y sonreí, sabiendo que, finalmente, había tomado el control de mi vida, de mi dignidad y de mi poder. Ninguna broma cruel, ningún gesto infantil ni ninguna expectativa familiar podía arrebatarme eso. Y en ese momento, supe con absoluta certeza, nunca más volvería a ser un blanco fácil. Nunca más permitiría que nadie jugara con mi paciencia, con mi dignidad o con mi corazón. Había recuperado mi lugar en el mundo, y esta vez, nadie podría arrebatármelo. En ese momento, todavía no me había recuperado de la pérdida de mi hija. Solo habían pasado 6 meses desde el funeral, y yo vivía en una especie de niebla constante, existiendo mecánicamente, diciendo que sí a todo solo para que me dejaran en paz. Firmaba documentos sin leerlos, solo para poder quedarme a solas con mi dolor, para mantener un espacio donde pudiera respirar y sentir, aunque fuera un dolor vacío y constante. Tenía poder, un poder que nunca había usado, hasta esa noche. Decidí finalmente retirarme como garante. Escribí la solicitud al banco para ser eliminada de la línea de crédito. Automáticamente, las cuentas se congelaron. Misa se enteró hasta la mañana siguiente, cuando lo llamaron del banco. A las 7:45, justo bajo las ventanas de su casa, ya trabajaba el remolque. Se llevaban la Camry que había comprado 3 meses antes en leasing, bajo mi propio aval. A las 8 en punto tocaron la puerta. Abrí y me encontré con Misa, con esa expresión mixta de falsa preocupación y auténtico pánico que siempre aparecía cada vez que cometía un error en su vida adulta. Solo que esta vez no estaba mi mamá al lado, lista para suavizar todo con un cheque milagroso, ni yo para hacerme la distraída y permitir que todo se solucionara. Él estaba completamente abatido, ni siquiera dijo buenos días al entrar. «Debes arreglar esto de inmediato», me dijo, sin mencionar ni una palabra sobre la Coca-Cola del día anterior. Ni un gesto de disculpa o reconocimiento de que toda la mesa se había reído de mí como si fuera un payaso invitado. Me empujó un paquete de papeles, la línea estaba congelada, me dijeron en el banco que el garante había renunciado. Si no encuentras un reemplazo, todo se va al carajo. No podrás mantener el local en el centro comercial Mega, las tarjetas de crédito están al límite, no habrá dinero para pagarle a los empleados. El seguro médico de mamá se vence. El pago de Timur para la Liga de Fútbol en Estados Unidos es la próxima semana. Me apoyé contra el marco de la puerta y guardé silencio. Su voz cambió de tono. ¿Hiciste esto por una estúpida broma? Y ahí estaba, el resentimiento y la ira por mi hija convertidos en reproches. No, Misa. No fue una broma, dije, y cerré la puerta justo frente a él. 5 minutos después, mi teléfono explotó en mensajes. Primero él, luego Olga, luego mamá. Cada uno probando su propia táctica, culpa, confusión, amenazas. Timur incluso envió un video desde VK, un blogger fingiendo llorar. Sin comentarios, solo el video. Esa noche, todavía con la adrenalina corriendo, me retrasé en la tienda hasta tarde. Salí al estacionamiento en un barrio residencial, con las llaves en una mano y un paquete con víveres en la otra. Mi auto estaba destrozado. Lo habían rayado con el llavero por ambos lados hasta llegar al metal. El espejo lateral estaba tirado junto al auto. El vidrio trasero parecía una telaraña de grietas, golpeado con algo pesado. Primero solo me quedé parada, observando el estacionamiento vacío, respirando hondo y dejando que el frío de la noche me envolviera. Cada golpe, cada rayón, cada fractura en el vidrio parecía una extensión de todo lo que había soportado durante estos meses. La impotencia, la rabia, el dolor de la pérdida, todo se concentraba en ese momento silencioso. Y, aún así, en medio del caos, sentí una extraña calma. Porque sabía algo que ellos aún no comprendían, no podían romperme, no podían controlarme ni arrebatarme lo que era mío. Permanecí allí unos minutos más, viendo el auto destrozado, sintiendo la soledad y la fuerza mezcladas en mi pecho. El mundo seguía girando, la ciudad respiraba a mi alrededor, y yo estaba lista para enfrentarlo todo, aunque fuera sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que, aunque todo parecía perdido, yo aún tenía el control de mi propia vida y mis decisiones. Minutos después, los mensajes y llamadas no paraban. Misa intentaba justificarse a cada segundo, llamando desde la calle,
desde su auto, desde el trabajo, con la voz cada vez más desesperada. Olga enviaba mensajes mezclando reproches y súplicas: no puedes hacer esto, por favor, ¿cómo se te ocurre? Tu mamá no se quedaba atrás, con su estilo dramático, tratando de meter miedo: estás poniendo en riesgo todo, hija, todo. Mientras tanto, yo me quedé en la acera, observando el auto. Cada grieta, cada rasguño, cada espejo roto parecía contar la historia de todo lo que había soportado. Aún así, algo dentro de mí estaba tranquilo. No había miedo, no había rabia. Solo claridad y determinación. Ellos podían gritar, llorar, amenazar, pero no podían tocar mi decisión. De repente, vi a Misa acercarse corriendo por la calle, con el rostro rojo y los puños apretados. No podía creer lo que veía: su auto destruido, su negocio paralizado, su orgullo hecho trizas, todo por una decisión que yo había tomado con calma, sin prisas. Trató de hablar, de suplicar, de negociar, pero yo simplemente crucé los brazos y lo miré. Todo esto es responsabilidad tuya, le dije con voz firme. Yo ya no estoy para salvarlos de sus propios errores. Olga apareció detrás de él, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblando: no seas dura, piensa en mamá, piensa en Timur. Pero yo ya no era parte de sus juegos. Cada intento de manipulación rebotaba en mí como un muro invisible. Cada reproche, cada súplica, se desvanecía mientras yo mantenía la calma absoluta. Timur, por supuesto, estaba histérico. Corría alrededor del auto, señalando los rayones y el vidrio roto, gritando que esto era una broma o que alguien debía pagar. Pero ni su grito ni sus amenazas pudieron quebrarme. Él estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor, a ser el centro de atención, y ahora se enfrentaba a algo que no podía manejar: mi indiferencia absoluta y mi poder real. La escena se volvió surrealista. Misa gritaba, Olga lloraba, Timur saltaba y señalaba, mamá intentaba organizar un plan de emergencia, y yo permanecía allí, firme, con los brazos cruzados y la mirada clara. La noche silenciosa del barrio contrastaba con el caos que ellos habían traído al estacionamiento. Vecinos curiosos asomaban la cabeza, algunos se detenían a observar el escándalo familiar. Nadie podía creer la calma que emanaba de mí en medio de todo ese desastre. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, Misa bajó la cabeza, derrotado. Olga dejó de hablar y miró al suelo. Timur dejó de gritar y comenzó a comprender que esta vez las cosas no eran un juego. Mamá, en un intento final de convencerme, abrió la boca, pero yo la interrumpí con un simple gesto de la mano: silencio. Respiré hondo, mirando el cielo nocturno, las luces lejanas y el pavimento vacío. Sabía que esta noche marcaba un antes y un después. No era solo un auto destrozado ni una línea de crédito cancelada. Era la primera vez en meses que ellos veían mi fuerza real. Mi decisión era mía, y nadie podría arrebatarla. Cerré los ojos por un momento, sintiendo que la ciudad respiraba conmigo. La familia había aprendido, aunque a la fuerza, que yo ya no era un blanco fácil, que mis límites eran claros y que mi dignidad no estaba a la venta. En ese instante, me sentí poderosa, libre y completamente dueña de mi vida. Por primera vez, después de tanto dolor, entendí que no necesitaba su aprobación, ni sus risas, ni su compasión. Solo necesitaba mi propia claridad, y eso era suficiente para enfrentar todo lo que viniera. No había gritos. No había lágrimas. Solo silencio, y esa sensación extraña de que el aire mismo se había detenido, como esperando mi reacción. No llamé a Misa, no llamé a mi mamá, no grité, no lloré, no hice ninguna escena. Solo respiré hondo, me guardé la rabia y regresé a la tienda. Encendí la grabación de las cámaras de seguridad y empecé a avanzar el video. Ahí estaban ellos, Timur con su amigo, capuchas puestas, riéndose como si fueran caballos desbocados. Uno grababa todo con el teléfono mientras Timur se acercaba a mi coche, sacaba un aerosol rojo y, como si estuviera posando para un video de rap, empezaba a pintar y posar. Luego, para completar el espectáculo, lanzó un macetero desde el porche de la tienda. Yo ni parpadeé. Llamé a mi tío Roma, el único adulto sensato en nuestra familia llena de caos y dramas. Llegó en menos de media hora, miró el video en silencio y, cuando terminó,
se recostó en la silla y dijo, «Llama a la policía». Ya. No hubo discusión. No fui yo quien llamó, él se quedó mientras yo daba mis declaraciones. El oficial resultó ser cortés, pero extremadamente minucioso. La queja contra Timur Mikhailov no era la primera. En la escuela ya había tenido incidentes, daño a la propiedad, entrar en terrenos privados. Hasta ahora, siempre se había salido con la suya. Pero con la evidencia en video, no había escapatoria. Todo estaba claro, la cara de Timur, el aerosol, el macetero, la pose frente a la cámara, todo grabado. A la mañana siguiente, Misa apareció de nuevo. Esta vez estaba parado al otro lado de la calle, midiendo pasos como si esperara que yo saliera a confesarme. Cuando se dio cuenta de que no lo haría, empezó a gritar. No entendí todo, pero algunas palabras me llegaron. Traidora, sin corazón, te arrepentirás. Luego mi mamá llamó, dejó un mensaje de voz lleno de reproches. No sé qué te pasa, Svet. Por dinero estás haciendo todo este escándalo. ¿Por una travesura infantil vas a destruir a la familia? Ellos todavía no entendían nada. Nadie entendía. No se trataba de la Coca-Cola, ni del vidrio roto, ni siquiera de los créditos. Era sobre años de tratarme como a la familiar pobre que toleran por lástima, que no aman pero soportan, que no valoran pero usan. Era un desplazamiento lento, metódico y calculado. Pensaban, si no explota, significa que no se da cuenta. Creían que cedería. Pero por primera vez, yo veía como su pequeño mundo perfecto empezaba a agrietarse. Y yo apenas comenzaba. Los cargos oficiales llegaron unos días después. Daño a la propiedad según el artículo 167 del Código Penal. El daño material calificaba como delito. Además, vandalismo menor y abuso de autoridad. Como Timur todavía no tenía 16 años, se involucró un inspector de la unidad de menores. Misa y Olga fueron citados a la comisaría. Con la grabación, no había manera de negarlo. Todo estaba ahí, la sonrisa de Timur, el aerosol en sus manos, las poses para la cámara. No sentí triunfo ni me emocioné. Solo abrí la tienda, barrí la cal de los escombros del porche y regresé al trabajo como siempre. Pero el teléfono no paraba de sonar. Las clientas llamaban contando que Misa iba por conocidos inventando historias, que yo había falsificado la grabación. Mi mamá apareció en uno de mis proveedores, diciendo que mis nervios estaban inestables, como después de la tragedia. No respondí. En lugar de eso, me senté y empecé a hacer un inventario meticuloso de todos los hilos que nos conectaban, todo lo que, por ingenuidad, había registrado a mi nombre. La línea de crédito ya estaba congelada. Luego vino el contrato de subarriendo del local de mi esposa en el Centro Comercial Europeo, donde también figuraba como garante. Después, el servicio de pago para su tienda en línea en Wildberries. Hice la lista completa, paso a paso, sin perder detalle, anotando cada vínculo, cada responsabilidad, cada riesgo. Todo lo que antes había significado control de otro sobre mí, ahora estaba bajo mi mirada y mi gestión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no había nadie que pudiera manipularme ni usarme. Todo estaba bajo mi control, y eso me daba una sensación de poder y libertad que había estado ausente durante años. A media tarde, los mensajes y llamadas se volvieron insoportables. Misa gritaba por teléfono, su voz llena de desesperación y amenaza, mezclada con súplicas imposibles. Olga escribía, llamaba, dejaba notas en mi buzón, todo con esa mezcla de reproche y miedo. No puedes hacer esto, estás equivocada, Svet. Y mi mamá no se quedaba atrás, queriendo imponer autoridad con su dramatismo habitual. Estás destruyendo a la familia, hija. Mientras tanto, yo permanecía sentada en mi escritorio, revisando cuidadosamente la lista de todas las responsabilidades que alguna vez firmé a nombre de otros. Cada contrato, cada aval, cada enlace financiero estaba bajo mi control ahora. Por primera vez en años, nadie podía tocarme ni obligarme a ceder. Todo lo que antes me había hecho vulnerable se había convertido en mi herramienta de poder. Al caer la tarde, Misa decidió aparecer en persona. Llegó al frente de la tienda, caminando nervioso, midiendo los pasos como si pensara que iba a intimidarme. Su cara mostraba miedo, frustración y una incredulidad que no se podía fingir.
Intentó gritarme, amenazarme, hacerme sentir culpable, pero todo rebotaba contra mi silencio. Sus palabras se perdían en el aire, mientras yo lo observaba con calma absoluta. Olga y mamá no tardaron en aparecer también. Olga intentaba razonar con lágrimas en los ojos, mientras mamá intentaba manipular con palabras suaves mezcladas con miedo. Pero esta vez no funcionó. Cada intento de control, cada palabra de manipulación, cada amenaza, se encontraba con un muro invisible. Yo estaba firme, clara y segura. Timur apareció también, con su arrogancia habitual, creyendo que podía asustarme con su actitud desafiante. Se acercó al estacionamiento, mirando los coches, recordando el desastre que había causado. Pero esta vez no había miedo en mí, solo una fría determinación. Sus intentos de provocarme fracasaron. Cada gesto suyo parecía ridículo frente a mi calma inquebrantable. Al final, uno a uno, ellos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Misa bajó la cabeza, derrotado. Olga dejó de hablar y comenzó a comprender que sus amenazas no tenían efecto. Mi mamá se quedó muda por primera vez, sin poder organizar un plan para arreglar todo. Y Timur, viendo que su mundo de privilegios se desmoronaba, comprendió que esta vez no habría indulgencia ni perdón. Esa noche, mientras ellos discutían y murmuraban entre ellos, yo cerré la puerta de la tienda, respiré hondo y me senté en el escritorio. Observé mis contratos, mis listas, mis decisiones, y por primera vez en mucho tiempo sentí un poder absoluto y sereno. No era venganza, no era rabia. Era claridad. Era justicia propia. Sabía que este era solo el comienzo. Ellos habían aprendido, de manera dura y definitiva, que yo no era un blanco fácil, que mis límites eran firmes y que mi vida ya no estaba bajo su control. Nada de lo que dijeran, hicieran o amenazaran podía cambiar eso. Y mientras la ciudad se iluminaba con luces lejanas, yo me sentía libre, dueña de mi destino y de mi dignidad, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Porque por primera vez, después de años de dolor, manipulación y humillaciones, entendí algo fundamental: nadie podía tocar lo que realmente era mío. Nadie podía quebrarme. Y eso, más que cualquier victoria sobre ellos, era la verdadera liberación. La caja, Tinkoff, Agnip, todo estaba a mi nombre. Todo colgaba sobre mí. Mis errores, mi exceso de confianza, mi ingenuidad. Demasiado daba, confiaba demasiado fácil. Ahora estaba recogiendo todo, devolviendo el control a mí misma. Para el final de la semana había cortado todas las conexiones financieras, cancelé contratos de pago, retiré poderes notariales. Envié una solicitud al SAT para que mis datos fueran eliminados de todos los documentos relacionados con el negocio de ellos. Sin mi firma, sin mis datos, no podrían aceptar ni un solo pago sin pasar por revisiones que no estaban preparados para enfrentar. Todo lo hice de manera metódica, fría y eficiente. En menos de 2 días, la tienda de Olga en Wilberries quedó bloqueada. El contrato de su barriendo de Misa fue anulado. En la puerta del local colgaron avisos de cancelación. Y él no dejó de llamar. Todo el día. Dejaba mensajes de voz, primero suplicando, luego amenazando, y al final casi llorando. Mi mamá también llamaba. Su tono cambió de reproche a miedo: estás destruyendo a la familia. Tu padre nunca habría querido esto. Curioso, papá siempre fue el único que me veía como persona, no como un paracaídas de emergencia. Entonces lo entendí de golpe. Ellos creían que lo que habían construido era su propiedad. Se comportaban como si yo tuviera suerte de estar ahí, como si todo lo que sucedía dependiera de su generosidad. La verdad era otra: todo se sostenía por mí, por mi trabajo, mi firma, mi reputación, mi riesgo. Ellos nunca valoraron eso porque admitirlo significaba reconocer mi fuerza, y eso les molestaba. Les molestaba que yo tuviera en mis manos lo que ellos no podían controlar. Y se les salió de control. Regresé a casa tarde esa noche y la vitrina de la tienda estaba otra vez destrozada. Ni siquiera se habían escondido. En el suelo había una piedra con una nota atada con ligas, una sola línea, fría y directa: vas a suspirar sola. No sentí miedo. Ni enojo. Solo levanté la piedra, sujeté la nota a la pared del almacén y llamé de nuevo a mi tío Roma.
A la mañana siguiente trajo a un abogado. Ahora todo sería por la vía fuerte: denuncia penal, demanda civil, daño moral, pérdida de ingresos, todo lo que correspondía. No discutí, no dudé. Esto ya no era un cumpleaños, ni la Coca-Cola, ni vitrinas rotas. Esto era trazar una línea definitiva, gruesa, irreversible. Ellos ya no eran familia, solo personas con mi mismo apellido. Se fijó la fecha del juicio de Timur como menor de edad a través de la Unidad de Protección de Menores. Pero la demanda civil no se quedó solo con él: daños a la tienda, al auto, amenazas sistemáticas. Tío Roma instruyó al abogado no dejar pasar ningún detalle. Teníamos videos, notas, testigos y un abogado muy capaz. Pensé que se asustarían, se pondrían nerviosos tras bambalinas. Pero no 2 días después recibí un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré, pensando que era spam, pero algo me obligó a escucharlo. Una voz joven, nerviosa: me llamo Ana. Trabajé con tu hermano en el puesto que cerró. Al principio no entendía lo que pasaba, pero cuando escuché del juicio, recordé algo. Hace unas semanas escuché una conversación, Misa y su esposa hablando de cómo presentarte como loca. En ese momento no entendí de quién hablaban, ahora sí. Y también, la segunda vitrina, la rompió él mismo. Te llamé de inmediato. Ana estaba temblando por teléfono, pero decidida, ya no podía quedarme callada. Y en ese instante entendí algo más: no estaba sola. Tenía aliados, personas que habían visto la verdad y estaban dispuestas a hablar. La cadena de manipulación y mentiras empezaba a romperse desde todos los frentes, y yo estaba lista para enfrentarlo, paso a paso, con claridad y sin miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Los mensajes y llamadas no paraban, pero yo ya no reaccionaba. Cada intento de intimidación, de manipulación, de chantaje, rebotaba contra mi calma absoluta. Ellos empezaban a notar que ya no tenían control sobre nada, ni sobre la tienda, ni sobre los contratos, ni sobre mí. Todo se había invertido. Misa empezó a aparecer en lugares cercanos a la tienda, mirando desde la acera, tratando de intimidarme con la mirada, pero yo lo ignoraba. Olga intentaba llamar la atención de los vecinos y proveedores, inventando excusas sobre mi inestabilidad, pero nadie le daba crédito. Incluso mi mamá, la experta en dramatismo, parecía quedarse sin palabras ante mi firmeza. Por primera vez, sentí que ellos veían mi poder real y no podían hacer nada para frenarlo. El juicio de Timur se acercaba. La fecha estaba marcada y el abogado estaba preparado. Teníamos toda la evidencia: videos, notas, testigos, informes de daños, todo documentado. Cada movimiento que ellos hacían quedaba registrado, y eso los hacía vulnerables. Cada llamada amenazante, cada intento de manipulación, cada mentira se convertía en prueba a nuestro favor. Ana, la empleada que finalmente decidió hablar, se convirtió en una pieza clave. Su testimonio confirmó lo que ya sabíamos: que Timur y los padres planeaban manipular la situación, que todo estaba cuidadosamente orquestado para desacreditarme. Su valentía me dio aún más fuerza. No estaba sola, y la verdad estaba de mi lado. Mientras tanto, yo seguía con la rutina de la tienda, trabajando, atendiendo clientes, revisando pedidos, administrando cada detalle. Nada parecía alterar mi calma. Cada visita, cada intento de intimidación de ellos, lo veía desde la distancia con claridad absoluta. Ellos empezaron a desesperarse, a cometer errores, y yo los observaba con paciencia. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba llena de tensión. Ellos entraron con arrogancia, creyendo que aún podían revertir la situación. Pero cuando las pruebas fueron presentadas, los videos, las notas, los testimonios de testigos y de Ana, sus expresiones cambiaron. La seguridad que pensaban tener se desmoronaba frente a la evidencia. Cada intento de excusa, cada mirada nerviosa, cada palabra tartamudeante, confirmaba lo que yo ya sabía: yo tenía el control. El juez escuchó todo atentamente, y cuando se dictaron las decisiones, fue claro y definitivo. La responsabilidad recayó sobre Timur y sus padres, por daño a la propiedad, amenazas y manipulación sistemática. Se establecieron multas, compensaciones y órdenes de reparación de daños.
Era justo, meticuloso y final. Una línea firme había sido trazada, y nadie podría borrarla. Al salir del juzgado, sentí una mezcla de alivio y fuerza. No había celebración, no había arrogancia, solo claridad absoluta. Ellos entendieron que ya no podían tocarme, ni controlarme, ni manipularme. Cada paso que dieron para intentar intimidarme solo los dejó más expuestos, más vulnerables. Y yo sabía que, aunque la familia ya no existía en términos de apoyo o cariño, yo había ganado algo mucho más valioso, mi libertad, mi dignidad y el control total sobre mi vida. Todo lo que habían intentado destruir, lo había transformado en fuerza, y esa fuerza ahora era mía, inquebrantable, definitiva. Tenía toda la conversación en el mensajero, capturas de pantalla, pruebas claras. Él me pedía comprar pintura, luego tenía que reportarle. Yo le pasé los contactos del abogado, y ella se los envió de inmediato. Esa misma noche, otra mujer se comunicó conmigo. Había ayudado a Olga con la tienda en línea y había visto facturas falsas a mi nombre para proveedores. Estaban hechas como si yo fuera copropietaria. Con mi nombre, hicieron contratos, pidieron prórrogas de pago, e incluso tramitaron devoluciones diciendo que algún producto llegó defectuoso. Todo eso se lo envié a mi tío Roma a primera hora de la mañana. Lo que empezó como una simple travesura se convirtió en un caso criminal serio: fraude, falsificación, uso ilegal de datos personales. El abogado añadió rápidamente los cargos a la demanda en unas pocas horas. Ellos no estaban preparados para esto. Creí que se detendrían, que se disculparían, que al menos callarían. Claro, demasiado tarde para eso. Esa noche, escuché ruido bajo mis ventanas. Revisé la cámara del portero automático desde el celular. Ahí estaban Misa, Olga y mamá frente a la tienda, inmóviles, mirando la vitrina como si esperaran algo. De repente, Misa sacó su teléfono y empezó un en vivo en Contacte. Lo vi todo en tiempo real. Me llamó parásita, dijo que estaba manipulando la muerte de mi hija, que me quejaba de mi tragedia para causar lástima y sacar dinero, como si hubiera perdido a mi hija a propósito para presionar a la familia. Habló de los 6 meses en oncología pediátrica, de las noches en vela junto a la cama del hospital, de la habitación vacía de mi hija, todo lo que él llamó mi plan maquiavélico. Dijo que quería destruir la familia, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Y mi mamá, parada detrás de él, con los brazos cruzados, cara de piedra, ni una palabra para detenerlo. No sabían que yo los observaba desde el apartamento arriba de la tienda. No perdí la calma, no corrí a enfrentarlos. Solo llamé al 112 y envié el enlace del en vivo a mi abogado. El stream lo eliminaron en 1 hora, pero alguien alcanzó a grabarlo y lo filtró en un grupo local. El título: Drama familiar en Marino. Disputa de negocios en vivo. Al día siguiente, la tienda se llenó de gente, desconocidos, clientes habituales, curiosos. Preguntaban si estaba todo bien, algunos solo compraban algo y decían: ánimo. Yo solo trabajo, mientras todo explotaba detrás. 2 días después, Misa y Olga recibieron una citación ampliada: fraude, difamación, resarcimiento de daños, todo completo. Su abogado intentó negociar: podemos arreglarlo amistosamente si no llevas esto públicamente. Ni respondí. Que hablara mi abogado. No entendieron nada. Esto no era venganza, no era justicia personal, era supervivencia. Y la chispa no la encendí yo. El juicio se programó para jueves a las 9 de la mañana. La noche anterior casi no dormí. No por nervios, sino por ganas de poner punto final, mostrar la verdad y cortar de raíz todo vínculo con ellos. Llegué temprano al juzgado. Mi tío Roma ya esperaba en la entrada del distrito de Korosovsky, tomando café de un vaso de cartón como si fuéramos a resolver un pleito menor del vecindario. Solo me dijo: concéntrate. Respiré hondo. Sabía que dentro de esa sala no solo se dirimirían los daños materiales, sino que finalmente se pondría en evidencia quién había estado manipulando, mintiendo y abusando de mi buena fe durante años. Esta era mi oportunidad de cerrar todo, de terminar con la mentira, y de recuperar la paz que me habían intentado arrebatar. El día del juicio llegó con un cielo gris que parecía reflejar la tensión que yo sentía por dentro. Al entrar a la sala, vi a Misa,
Olga y mamá sentados del otro lado, con esa mezcla de incredulidad y miedo que nunca antes les había visto. Timur estaba con ellos, tratando de aparentar seguridad, pero su postura delataba nerviosismo. Mi tío Roma estaba a mi lado, tranquilo, tomando notas y revisando los documentos que habíamos preparado durante semanas. El abogado me dio una mirada rápida, como diciendo, todo está bajo control. Y lo estaba. Yo también lo estaba. Por primera vez en años, tenía el control total. La sesión comenzó y, uno a uno, presentamos las pruebas. Primero los videos, el vandalismo, las amenazas, la manipulación. Luego las notas, los testimonios de Ana y la otra mujer que había trabajado con Olga, y finalmente los documentos legales, contratos falsificados, facturas fraudulentas, uso indebido de mis datos. Cada evidencia caía como un martillo, golpe tras golpe, dejando en evidencia no solo sus acciones, sino la impunidad con la que habían actuado durante años. Cuando mi abogado presentó el caso civil, los rostros de ellos se transformaron. Misa intentó interrumpir, pero fue cortado por el juez. Olga intentó culpar a otros, pero los testigos y las pruebas eran irrefutables. Incluso mi mamá, que siempre buscaba manipular la situación con lágrimas y reproches, estaba muda. Por primera vez, su estrategia de intimidación no funcionaba. Timur, el supuesto favorito de todos, se veía derrotado. Sus intentos de arrogancia y desafío se desmoronaban con cada palabra que se decía en la sala. Cada amenaza que había lanzado, cada intento de desacreditarme, se volvía contra él y contra los demás. Era increíble ver cómo su mundo de privilegios y manipulación se deshacía ante mis ojos. Al final, el juez dictó sentencia. La responsabilidad cayó sobre ellos, Misa y Olga, por fraude y daño a la propiedad. Timur, como menor, sancionado por vandalismo y amenazas, órdenes de reparación de daños, compensaciones y medidas legales estrictas. La sala quedó en silencio. Yo respiré profundo, calmada. No era venganza, no era orgullo, era justicia. Cuando salimos del juzgado, los curiosos y clientes que habían seguido la historia en redes nos miraban. Algunos me felicitaban, otros solo asentían, comprendiendo que algo grande había cambiado. Yo sabía que a partir de ese momento, nada de lo que ellos intentaran me afectaría de nuevo. Esa noche regresé a la tienda. Barrí la suciedad del porche, revisé los estantes, pero todo se sentía diferente. Había una claridad, una paz interna que no había tenido en años. Ellos ya no tenían poder sobre mí. Ni sobre mi negocio, ni sobre mi reputación, ni sobre mi vida. Por primera vez, sentí la verdadera libertad, no dependía de su aprobación, no temía sus ataques, no necesitaba su reconocimiento. Todo lo que habían intentado destruir, lo había convertido en fuerza, y esa fuerza ahora era mía, completa, inquebrantable y definitiva. Cerré la puerta de la tienda, miré la ciudad iluminada y sonreí. Este era mi momento. Ellos eran solo un capítulo del pasado, y yo estaba lista para escribir el resto de mi historia sin miedo, con claridad y control total sobre mi vida. La familia ya no existía, lo que quedaba era mi libertad, y eso era todo lo que necesitaba. Me extendieron una copia de los documentos que el abogado había presentado la noche anterior. La versión final de la demanda con todos los anexos, 7 tomos completos de pruebas. Misa entró a la sala con la corbata arrugada, encorvado, con los ojos rojos y marcados de cansancio y estrés. Olga Semenila iba detrás, murmurando algo para sí misma mientras miraba el teléfono, claramente intentando abstraerse de lo que estaba pasando. Se sentaron 2 filas adelante de nosotros y ni una sola vez voltearon a mirar. Mi mamá no apareció. Más tarde supe que les dijo a los vecinos que su salud no se lo permitía, que los nervios la tenían destrozada. Pero esa misma mañana a alguien la vio en un café, sentada en la terraza, riendo con amigas mientras tomaba su café. Era imposible no notar la diferencia entre sus palabras y sus actos. La jueza, una mujer de unos 50 años, con un mechón de cabello gris sobre la frente, condujo todo el proceso con precisión, sin emociones sobrantes. Nuestro abogado fue metódico al presentar las pruebas. Primero los videos de Timur. Después la grabación del en vivo de Misa. Luego las facturas falsas con mi firma que Olga había elaborado. Después vinieron los testigos,
3 exempleados, 2 proveedores y Ana, la misma que tenía los tickets y capturas de las conversaciones sobre cómo Misa planeaba romper la segunda vitrina. Cada nueva evidencia hacía que Misa se hundiera más en su asiento, y se le notaba la tensión en cada movimiento. Nuestro abogado no solo pedía el resarcimiento del daño directo. Exigió compensación por daño moral, lucro cesante, gastos legales, todo el paquete completo. El abogado de ellos intentó jugar la carta del conflicto familiar, diciendo que era un problema que debía resolverse amistosamente. Pero la jueza no se dejó engañar. Revisitó las capturas del en vivo, revisó los screenshots y dijo algo que nunca olvidaré. Si en su familia así resuelven los asuntos personales, me alegra que esto sea público. Ganamos en todos los puntos. Misa y Olga fueron condenados a pagar 2.800.000 rublos. Timur quedó obligado a realizar trabajos comunitarios, asistir a sesiones de consejería escolar con psicólogo y enviar disculpas oficiales por escrito. El correo con la carta llegó una semana después, escrita con un cuidado excesivo, claramente revisada y demasiado formal. No respondí. Pero lo que vino después del juicio fue casi peor que el propio proceso. Llegué tarde a casa y la entrada estaba destrozada, la jardinera arrancada, el buzón doblado, restos de comida esparcidos frente a la puerta. No había nota, ni pista de quién lo había hecho. Ni siquiera me alteré. Limpié todo, instalé una cámara adicional con sensor de movimiento y presenté otra denuncia. Esta vez la policía reaccionó en serio. Se ha creado un precedente, las pruebas quedan registradas en el expediente. Unos días después, mi primo, uno de los pocos que había mantenido neutralidad, me envió un mensaje. Estuvo en una reunión familiar de parientes lejanos y alguien mencionó mi nombre. Contó lo que decían sobre mí, rumores, comentarios, críticas. Pero yo ya no me importaba. Nada de eso me afectaba. Lo que antes me habría herido o confundido, ahora era solo ruido de fondo. Era claro que, aunque no todos los familiares lo aceptaran, yo había trazado la línea definitiva. Nada ni nadie podía tocar lo que había reconstruido, mi reputación, mi seguridad, mi negocio y, sobre todo, mi paz. Cada intento de intimidación se volvía inútil ante mi firmeza. Cada movimiento que ellos hacían quedaba registrado, documentado y protegido por la ley. Todo el caos que intentaban crear solo reforzaba mi control sobre mi vida. Días después, la tensión aumentó. Misa y Olga empezaron a desaparecer de la escena pública, pero no sin dejar señales de desesperación. Mensajes, llamadas, correos electrónicos llenos de amenazas veladas, intentos de soborno y hasta intimidación directa. Todo en vano. Cada movimiento que hacían era rastreable y documentado. Incluso empezaron a cometer errores por la presión, y eso jugó completamente a mi favor. Timur, que antes se sentía invencible, comenzó a mostrar signos claros de miedo. La escuela lo llamó por los trabajos comunitarios y las sesiones con el psicólogo, y sus amigos ya no querían saber nada de él. Cada intento de desafiar las reglas o de actuar como si nada hubiera pasado terminaba en advertencias formales y en más problemas legales. Por primera vez en su vida, la autoridad no era negociable, y él lo estaba descubriendo demasiado tarde. En la tienda, los clientes y vecinos empezaron a notar cambios. Llegaban y me felicitaban, me contaban que habían oído la historia en el barrio, en redes sociales, y que admiraban cómo había manejado todo con calma y firmeza. Incluso algunos que antes dudaban de mí, empezaron a reconocer mi autoridad y profesionalismo. La reputación que tantos años había construido se volvió aún más fuerte, y esta vez nadie podía cuestionarla. Un día, recibí noticias de que Ana y la otra mujer habían dado testimonio adicional ante la policía y el fiscal, confirmando todo lo que ya sabíamos: planes de fraude, manipulaciones, intentos de desacreditarme y hasta coacción sobre proveedores. Cada palabra, cada detalle, dejaba a Misa y Olga más acorralados. La familia finalmente empezó a darse cuenta de que no podían controlar nada. Ni la tienda, ni el dinero, ni mi vida. El punto culminante llegó cuando se programaron las audiencias finales. Mi abogado había preparado un resumen impecable de todo: pruebas físicas, digitales, testimonios, documentos legales. Cada vez que entraba a la sala, sentía una claridad absoluta. Nada de rabia, nada de venganza, solo certeza.
Sabía que todo terminaría a mi favor. El día de la sentencia definitiva, la jueza leyó cada punto con precisión. Misa y Olga fueron condenados a pagar no solo los daños materiales, sino también el resarcimiento por daño moral y pérdidas comerciales. Timur recibió su sanción de forma oficial, trabajos comunitarios, asesoría psicológica y carta de disculpas. Fue un golpe definitivo para ellos, y un alivio absoluto para mí. Cuando salí del juzgado, la ciudad parecía diferente. Cada paso que daba se sentía más ligero, cada respiración más profunda. Ya no había miedo, ni control, ni chantaje. Todo lo que había sufrido se convirtió en fuerza y claridad. La familia ya no tenía poder sobre mí, y no necesitaba su reconocimiento ni su aprobación. Lo construí con mis propias manos, y ahora todo estaba protegido, sólido, definitivo. Esa noche cerré la tienda con una calma que hacía años no sentía. Observé la calle iluminada, escuché el silencio que ya no era amenazante, sino liberador. Todo estaba en su lugar, y yo también. La historia había terminado, no con venganza, no con drama, sino con justicia, control y libertad absoluta. Mi mamá decía que me había convertido en una mujer fría, rencorosa, que aprovechaba la desgracia para sacar provecho. Misa aseguraba que todavía no había terminado conmigo, que yo no le había respondido un mensaje. Lo ignoré, pero hice captura de pantalla y la guardé. Y fue entonces cuando entendí algo que me dio una calma que no sentía desde hacía años. Ellos se estaban desmoronando. Mientras yo me fortalecía, ellos se venían abajo. El negocio funcionaba como nunca. Lanzamos una línea de productos hechos por artesanos locales, joyería artesanal, cerámica, cosmética natural. Negocié con un proveedor regional de productos orgánicos y las ventas se duplicaron en un mes. Amplié el personal, renté un espacio extra como bodega. El trabajo era mucho, sí, pero ya no pesaba. Se sentía merecido. Me aseguré de que las personas correctas supieran de los logros. No todos. Solo quienes realmente habían estado ahí, quienes llamaron en los cumpleaños, quienes asistieron al funeral de mi hija sin que nadie los convenciera. Quienes simplemente se sentaron a mi lado sin lanzar frases trilladas de consuelo como todo pasa por algo o Dios se lleva a los mejores. Esos pocos entendían que, a veces, solo estar cerca, sin consejos ni presión, era suficiente. Compartí logros con discreción, la expansión de la tienda, la publicación en la revista del Lobo y Cuartal, la nominación al Premio Empresaria del Año por la Cámara de Comercio. Lo decía como un hecho, sin jactancia, sabiendo que ellos escuchaban y que eso los irritaba. Durante años me habían inculcado que sin su aprobación, sin su apoyo, sin su apellido, yo no podía lograr nada. Ahora estaban fuera, y lo peor para ellos era que a mí todo me iba de maravilla. Pasaron varios meses. La tienda prosperaba y ya no tenía que mirar por encima del hombro. Las cámaras funcionaban, las cerraduras eran más seguras, pero lo que realmente cambió fue la tensión, la alerta constante, desaparecieron. Todo estaba tranquilo, como si al despertar, finalmente se hubiera apagado el ruido en mi cabeza. Misa no había dado señales desde el juicio. Olga me eliminó de todas sus redes sociales. Timur desapareció de internet, no sé si cerró sus cuentas o simplemente las puso en privado. Su silencio no era arrepentimiento, era estrategia. Mi mamá tampoco llamó ni una vez. Todo lo que llegaba sobre ellos eran rumores indirectos. Mi primo mayor contaba lo que escuchaba por terceros. Misa intentó abrir un negocio nuevo, pero nadie quiso ser su aval, la reputación estaba dañada, silenciosamente pero de manera efectiva. Los proveedores pedían pagos por adelantado, los arrendadores exigían garantías triples. Estaban atrapados. Todo el daño que me hicieron les volvía ahora en contra, reputación, finanzas, relaciones. Y lo mejor de todo, nunca bajé al barro. Todo fue legal, metódico. Cada documento, cada solicitud, cada revocación de aval dentro de mis derechos. Ellos intentaban lanzarme mierda, yo solo la canalizaba a través de los procesos correctos. Cada vez que el caso llegaba a la jueza, era impecable, limpio, sin emociones, solo hechos. Pero hubo un momento inesperado, extraño y extrañamente emotivo que marcó el cierre final. Fue un domingo.
La tienda estaba cerrada porque estábamos recogiendo después de un evento privado, una feria de emprendedoras. Mucho humor, comida deliciosa, contactos nuevos. Mientras una de las vendedoras barría el piso, notó algo. Una mujer se había quedado observando, revisó las grabaciones de la cámara y se quedó quieta frente a la pantalla, fascinada. Tal vez admirando lo que habíamos logrado. Se quedó allí, inmóvil, tal vez 5 minutos, tal vez más. Ese instante, tan simple y silencioso, puso un punto final en mi mente. No necesitaba gritos, confrontaciones ni mensajes agresivos. Todo había quedado claro, yo estaba en control, ellos no. Yo había sobrevivido, prosperado y encontrado paz, mientras ellos se desmoronaban ante mi fortaleza. Y por primera vez, sentí algo más que justicia, sentí tranquilidad completa, una calma que jamás había experimentado. Al día siguiente, abrí la tienda y todo parecía brillar con normalidad, como si el caos de meses anteriores fuera solo un mal sueño. Los productos recién llegados llenaban las estanterías, cerámica pintada a mano, cosméticos naturales, joyería de artesanos locales. Cada artículo contaba una historia, y yo sentía que cada venta era un pequeño triunfo personal, una confirmación de que había sobrevivido y prosperado a pesar de todo. Las clientas entraban y me saludaban con sonrisas genuinas. Comentaban los cambios, la calidad de los productos, la organización de la tienda. Algunas incluso contaban lo que habían oído sobre la disputa familiar y el juicio, mostrando admiración por la forma en que había manejado todo sin perder la calma ni la dignidad. Cada palabra, cada mirada de respeto, reforzaba mi confianza y me hacía sentir imparable. Misa y Olga ya no existían en mi radar. Sus intentos desesperados de afectar mi negocio se habían vuelto inofensivos. Los proveedores exigían pagos por adelantado, los arrendadores requerían garantías adicionales, y nadie confiaba en ellos. Incluso Timur desapareció por completo, sin redes sociales, sin presencia pública, obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Su silencio hablaba más que cualquier disculpa. Una tarde, mientras organizaba la mercancía, recibí un mensaje de Ana. Había seguido todos los pasos legales, entregado pruebas adicionales, y quería asegurarse de que todo quedara documentado. Su mensaje no era de gratitud, pero sí de alivio, por fin había justicia. Lo mismo pasó con otras personas que habían sido testigos indirectos del caos, proveedores, exempleados, vecinos. Todos confirmaban que la verdad había salido a la luz y que yo había actuado con inteligencia y firmeza. La sensación de control era absoluta. Cada cámara funcionaba, cada cerradura estaba reforzada, cada documento legal registrado. Nada podía tocarnos ahora. Todo lo que Misa, Olga y Timur intentaron construir sobre manipulación y mentira se había vuelto contra ellos. Y lo mejor de todo, yo no había bajado al barro. Cada paso fue dentro de la ley, meticuloso, estratégico. Un domingo, después de cerrar la tienda tras un evento de emprendedoras, noté algo que me hizo sonreír. Una mujer, recién llegada al barrio, observaba la tienda, revisaba la vitrina y las grabaciones de las cámaras. No dijo nada, solo quedó parada, admirando y comprendiendo en silencio el esfuerzo y la fuerza que se necesitaba para llegar hasta ahí. Fue un momento simple, pero suficiente para cerrar el capítulo. Ese instante me dio la certeza de que todo había cambiado para siempre. Ya no había miedo, ni chantaje, ni familia que intentara controlarme. Todo estaba en mis manos, mi negocio, mi paz, mi reputación y mi vida. Y lo más importante, lo sentí profundo, la calma había llegado, definitiva y completa. Desde entonces, cada mañana al abrir la tienda, el sol entrando por los ventanales y el aroma del café y la cerámica me recordaban que sobrevivir no solo era posible, sino que podía ser hermoso. La tranquilidad y la justicia coexistían, y yo estaba en el centro de todo, invencible, libre y finalmente en paz. No tocó la puerta, ni intentó entrar, solo se quedó ahí, mirando a través del vidrio con esa expresión que parece de alguien que llega al lugar donde debería haber ruinas y en cambio encuentra un jardín floreciente. Probablemente esperaba ver ventanas clausuradas, avisos de bancarrota o a mí, derrotada, arrinconada, rogando perdón. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Su mirada se desplazaba por las personas que terminaban de recoger después del gran evento, por los estantes llenos de nuevas colecciones, por mis colaboradoras que se reían con alguna broma,
por el ritmo perfectamente coordinado de un negocio que funcionaba como un reloj, donde cada pieza conocía su lugar y su papel. Cada detalle parecía bailar solo, sin necesidad de gritar ni imponer, y yo estaba allí, en medio de todo, tranquila, segura. Se fue sin atreverse a cruzar el umbral, y yo no corrí tras ella ni agarré el teléfono para marcarle de golpe. Simplemente continué limpiando las estanterías de vidrio, revisando las ventas del día, atendiendo pedidos, porque a esas alturas su presencia no significaba más que la sombra de un transeúnte cualquiera en la calle de noche. Curiosamente, no siento odio hacia ellos, hacia esta familia con mi apellido. No extraño los almuerzos de domingo donde cada cucharada de sopa venía sazonada con juicio y crítica disfrazada de conversación. Donde yo solo era una figurante en su teatro, y mis opiniones tenían el peso de un sonido vacío. No extraño a mi madre, que podía defender a cualquier extraño, al gato del vecino, al sobrino de un primo lejano, incluso al pasajero al azar en el tren, pero no a su propia hija. Que había perdido un hijo y solo necesitaba un abrazo sincero, un gesto de calidez humana. Ahora, cuando la tienda rompe otro récord de ventas, o la prensa local habla de nuestras iniciativas benéficas, comparto las noticias con un par de primos que conservaron su humanidad. No lo hago con malicia ni con deseo de venganza, simplemente relato los hechos, sabiendo que ellos los difundirán por los canales familiares más rápido que cualquier telegrafista. Y sé que, en algún lugar, en su nuevo apartamento alquilado o en la casa de algún pariente lejano, escucharán sobre mis éxitos y entenderán lo que nunca quisieron ver. Lo que para otros podría parecer venganza pequeña o mezquina, para mí es la ley de la vida, la gravedad natural. Aquellos que intentaron hundirme, se hundieron solos. Yo aprendí a nadar. Y ahora, mientras me acuesto en mi apartamento sobre la tienda, escuchando el silencio limpio, libre del veneno de las sonrisas falsas y los comentarios maliciosos, siento algo que no había sentido en años. La mejor venganza no es venganza. Es vivir con fuerza, con dignidad, y prosperar a pesar de sus predicciones, a pesar de sus intentos de controlarme. Porque la verdadera victoria no es que ellos sufran, es que yo crecí, florecí y construí mi mundo sobre mis propios cimientos. Y eso, por sí solo, es suficiente. Pasaron los días y la rutina de la tienda se volvió un ritual tranquilo y poderoso. Cada mañana abría las puertas y sentía que el lugar respiraba conmigo. Los estantes llenos de productos de artesanos locales, cerámica pintada a mano, cosmética natural y joyería de autor parecían sonreírme. Cada artículo colocado con cuidado era un recordatorio de lo que había logrado con mis propias manos y decisiones. Los clientes entraban con curiosidad, algunos conocidos, otros nuevos. Comentaban los cambios, admiraban la organización y la armonía del espacio. Algunas clientas escuchaban por encima de sus compras historias sobre mis iniciativas benéficas y la atención que daba a cada proveedor y cada detalle. Todo esto era escuchado y difundido de boca en boca, y yo sabía que llegaría a donde antes solo había oído críticas y desprecio. Misa y Olga intentaban mantener su existencia en el mundo exterior, pero ya no podían tocar nada que me perteneciera. Sus proyectos se estancaban, los proveedores exigían garantías y pagos adelantados, y la reputación que alguna vez los sostuvo se había ido, lenta pero irrevocablemente. Incluso Timur parecía desaparecer del mapa, sin redes sociales, sin rastros de su vida virtual. El silencio de su familia era más aterrador que cualquier ataque directo, y yo lo observaba desde mi espacio seguro, sin rastro de emoción negativa, solo con claridad y serenidad. Con el tiempo, la vida en la tienda se volvió casi un refugio. Cada evento que organizaba, cada exposición de productos locales, cada pequeña venta me devolvía la sensación de control y logro que había perdido por años. Incluso las nuevas colaboradoras se convirtieron en cómplices de esta paz. Compartían risas genuinas, sugerencias, comentarios que no eran competencia sino cooperación. Un día, mientras revisaba la mercancía recién llegada, Ana, una de las personas que había ayudado con pruebas legales y documentos, apareció con café en mano y sonrió. Es increíble cómo lograste todo esto. Sin perderte ni un solo detalle. Yo solo asentí, agradecida por su apoyo silencioso. Su presencia era un recordatorio de que había personas fuera de la familia que reconocían el valor real del esfuerzo, no las apariencias ni los títulos. Esa tarde, cerré la tienda, me senté un momento en la terraza y respiré profundo. Afuera,
El barrio seguía su ritmo normal, niños jugando, vecinos conversando, autos pasando. Dentro, todo estaba en orden. Las cámaras funcionaban, los documentos legales archivados, cada cierre seguro y cada operación controlada. Había un sentido de victoria silenciosa que no necesitaba aplausos ni gritos, era una paz conquistada con paciencia y claridad. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Libre de expectativas falsas, de manipulaciones, de la presión de aparentar algo que no era. Libre de la sombra de la familia que alguna vez me hizo sentir pequeña y vulnerable. Y lo mejor, había construido un mundo propio, sólido, lleno de respeto, éxito y humanidad, donde cada paso, cada decisión, cada sonrisa, era únicamente mío. Ahora, cuando cierro los ojos por la noche en mi apartamento sobre la tienda, escuchando el silencio intacto, sin veneno ni resentimiento, sé algo con certeza absoluta: la mejor venganza no es destruir al otro, ni hacerles pagar. La verdadera victoria es levantarte, reconstruir tu vida, florecer donde otros esperaban ruinas, y vivir cada día con fuerza, dignidad y alegría. Esa es la recompensa más grande, y la que nadie podrá quitarme jamás.